Vamos a hablar de algo que es de vital importancia para los hijos de Dios. Y es precisamente el de que aprendamos y que tengamos la mira en las cosas de arriba. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que murió y resucitó Cristo? Diga con un amén, como que está empezando el año. Si creen ustedes que Jesús murió y resucitó, entonces también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos, los que quedemos, porque yo pienso que yo voy a estar vivo para la venida de Cristo, hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Ustedes ya saben lo que significa la palabra durmieron, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, entonces dice que seremos transformados para recibir al Señor en el aire, para estar así eternamente al lado de Jesús. Quiero decirles algo muy importante y quiero motivarles a que este año esperemos con mucha pasión la venida de Jesús. No importa lo que le pase a nuestro cuerpo, que seas cremado, que seas quemado, que te coma un tiburón, lo que le pueda suceder a tu cuerpo no importa. Lo que importa es lo que hay dentro de este cuerpo. Lo que importa es nuestra alma, nuestro espíritu. Y por eso, aunque llegue la hora de la muerte, o cuando el tiempo de la muerte llegue, se sale de nuestro cuerpo el espíritu y el alma. O sea, salen de esta prisión para estar presentes al Señor. Y cuando Cristo regrese, dice la Biblia que va a traer el espíritu y el alma de aquellos que duermen en Jesús para reunirlos con el cuerpo y para que el cuerpo sea transformado, sea glorificado para poder salir fuera de esta tierra. Realmente la Biblia dice que es un misterio. Primera de Corintios 15:51. Es realmente un misterio lo que va a suceder con nuestros cuerpos. Porque cuando nosotros, si nos toca irnos de esta tierra, morir en Cristo, la Biblia dice que desde el momento, o sea, en el instante en que nosotros morimos, sale de nuestro cuerpo el espíritu y el alma y están presentes ante el Señor. Y por eso Jesús, cuando venga por su iglesia, va a traer nuestra alma y nuestro espíritu para reunirlos con el cuerpo y transformarlo. Naturalmente que la Biblia dice a los que durmieron en Jesús, y lo van a acompañar los que murieron. O sea, antes de que nosotros seamos transformados, implica que claramente que todos los muertos que están en Cristo en el cementerio, los que están durmiendo en el Señor, y que no es realmente que sucede lo que enseñan los testigos de Rousseau, porque ni testigos de Jehová se merecen llamar. Que cuando alguien va al cementerio, que cuando alguien va a la tumba, ellos enseñan que queda completamente inconsciente la persona que muere. Bueno, el cuerpo sí queda inconsciente, pero realmente vemos que hay algo que sucede después de la muerte
que cuando el hombre muere, dice la Biblia que sale el espíritu y el alma de él, y es el que llega a la presencia del Señor. Aunque exista esta enseñanza que están inconscientes, vemos todo, absolutamente todo lo contrario en la palabra de Dios. La Biblia enseña que cuando morimos seguimos conscientes. Esto es algo que cada uno de ustedes, que cada uno de los cristianos tienen que entender. No creas que al morir se acaba todo. Ni pienses que cuando mueras vas a poder decir, ahora sí, voy a descansar. Si no rendiste tu vida a Cristo, si no te entregaste a Él y no le serviste con todo tu corazón, el día que te vayas de este mundo, el día que partas de este cuerpo, puedes llevarte una gran sorpresa. Si no serviste a Jesús, si estás pensando que el día que tú mueras vas a quedar inconsciente y nada pasó, y que todo lo que hayamos hecho en la vida, nada va a suceder, es una mentira del enemigo. Antes, al contrario, nosotros después de que muramos vamos a quedar conscientes, no importa si no nos vayamos con Cristo, pero vas a quedar consciente, vas a tener en tu memoria la oportunidad, el tiempo que tuviste para servirle a Dios y que probablemente no lo aprovechaste. Vemos que al morir seguimos conscientes, de alguna forma, todos los condenados o los que hayan sido salvos, y vemos que la Biblia enseña que siguen estando conscientes, están conscientes de su existencia. Descenderá, dice la Biblia, del cielo con los que murieron en Jesús. Eso significa que algo sucedió en ese lapso de tiempo y que se mantuvieron vivos, pero ahora viviendo cerca de Jesús hasta que llegue el momento de reencontrarse con su cuerpo que se quedó en la tumba. Vamos a ver algo muy importante en el libro de Lucas capítulo 16 y vamos a aprender en esta noche si realmente después de la muerte nos quedamos todavía conscientes y con todo lo que nosotros vivimos en esta tierra. En el capítulo 16, versículo 19 del libro de Lucas, comienza diciendo: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con mucha esplendidez. O sea, era un hombre muy espléndido para las fiestas. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero vemos en el versículo 22 exactamente lo que queremos aprender en esta noche. Y aconteció que murió el mendigo Lázaro. ¿Y qué pasó con Lázaro? Porque todavía Cristo no había resucitado en ese tiempo. Dice la Biblia que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vemos que aunque hayan sepultado su cuerpo, aunque haya quedado su cuerpo inconsciente, en el alma y en el espíritu estaban todas las memorias de lo que había pasado, de lo que había vivido en esta tierra. Pero también dice, murió el rico y fue sepultado. Vean ustedes los dos lugares en los que van a despertar. Por eso decía, tú vas a seguir consciente, tú vas a seguir vivo, tú vas a estar consciente, no importa si no te hayas ido con Cristo. No creas tú que con la muerte se acaba todo. No creas tú que vas a poder escaparte del juicio de Dios y pensando que en la muerte tú vas a poder ya por fin ser liberado y poder pensar que
por fin vas a poder estar libre. No, antes al contrario, cuando morimos es precisamente cuando comienza nuestra eternidad. Fue sepultado y en el infierno, dice versículo 23, que hizo, alzó sus ojos. ¿Qué notamos que sucede aquí en esta ocasión? Que tenía todavía la vista. Estaba inconsciente, ya lo habían sepultado, ya le habían dicho adiós. Estaban muy tristes todos los pachangueros porque se le fue el que les hacía las fiestotas que les hacía, el que financiaba las grandes fiestas, el que financiaba la Dish, el que traía los mejores grupos para hacer fiestas. Se les había muerto, pero él seguía consciente y seguía vivo, y dice la Biblia que estando en el infierno alzó los ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Vemos entonces que él tenía vista. En el versículo 24, entonces él, dando voces, dijo. ¿Qué significa cuando dice que dando voces dijo? Quiere decir que podía hablar, que podía comunicarse y que podía hablar con los que estaban ahí. Aquí es precisamente donde estriba la importancia de lo que nosotros estamos aprendiendo, para poder entender que aunque nos vayamos de esta tierra, vamos a estar conscientes. No vamos a ser aniquilados, no se va a eliminar todo. Es mentira que con la muerte se acaba todo. Eso solamente es una ideología del hombre, pero vemos entonces que la Biblia, la palabra de Dios, enseña todo lo contrario. Estando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. No solamente vemos que tenía vista, que podía hablar, sino que también tenía conocimiento, porque reconoció a Lázaro. Dijo: ahí está el que estaba a la entrada de mi palacio lleno de llagas. Lo reconoció. Y vemos también que estaba pidiendo piedad. ¿Estaba inconsciente? ¿Ya vimos qué dice la Biblia? No estaba inconsciente, estaba consciente. Sabía todo lo que había hecho aquí en la tierra. Estaba consciente de todo lo que él había hecho mientras estaba en vida. O sea, ese tipo de memorias que nosotros tenemos en nuestras vidas. Necesitamos entender que el día que nos vayamos, si fueron malas tus decisiones, si pensaste que podías salirte con la tuya, si pensabas que podías hacer lo que tú quisieras y que no le ibas a dar cuentas a Dios, pues te equivocas. Te equivocas. A lo mejor piensas que la Biblia, que la palabra, que el cristianismo es algo que no es para ti. Es porque no has entendido el mensaje profundo que contiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se mofan de la palabra de Dios porque no han sido salvos, porque no han recibido todavía la salvación de sus almas y no están conscientes de lo importante que es el Evangelio, de lo importante que es servirle a Cristo con todo su corazón y darle todo lo mejor de sus vidas, aún en tu juventud. ¿Por qué? Porque el Evangelio todavía no ha nacido en tu corazón. Y no tienes idea de lo que significa entrar a la eternidad con todas las memorias de lo que hiciste aquí en la tierra, de las oportunidades que tuviste para poder ser salvo. Vemos que este hombre estaba deseando que sus hermanos tuvieran la oportunidad de ser salvos.
A lo mejor estaba pensando, yo ya perdí la oportunidad de salvarme, pero envía a Lázaro para que vaya y les hable a mi familia, para que les hable a mis hermanos, para que les diga que el infierno es real, que no es un mito, que no es algo inventado por el hombre, es algo que existe. ¿Por qué? Porque lo estaba viviendo en su propia carne, estaba viviendo lo mismo, él mismo lo estaba experimentando. Y ahora sí tenía mucha piedad, ahora sí quería que alguien los evangelizara, ahora sí quería que alguien hiciera algo por ellos. Pero yo creo que estaba en el tiempo y el momento equivocado. El tiempo de la redención, el tiempo de servirle a Dios está aquí, en este tiempo. Mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos que estar conscientes que el servicio a Dios es un privilegio que Dios nos extiende, es un privilegio que Dios nos está dando, que le sirvamos a Él con todo nuestro corazón. Aprovechenlo, aprovechenlo, es lo mejor que nos puede pasar. Dando voces dijo, envía a Lázaro para que moje mi lengua, estoy siendo atormentado. Sabía quién era Lázaro, conoció a Abraham y estaba consciente de todo lo que había vivido mientras estaba aquí en la tierra. Y Abraham le responde. Abraham le dice, hijo, acuérdate que tú prefiriste los bienes de la tierra, que te enfocaste nada más en las cosas de la tierra y estás recibiendo el pago porque no tuviste lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los hijos de Dios tienen que tener una visión en las cosas del reino de los cielos. Y cuando existe la visión del reino de los cielos, no creo que haya nada que nos distraiga en esta tierra. No hay nada que nos va a robar la atención. No hay nada que nos va a robar el privilegio que tenemos de haber sido salvos y de tener una visión de lo que es el reino de los cielos. Aquí vemos no solamente que tenía todas estas cosas en su mente, en su conciencia, que estaba consciente de todo eso, sino que también se acordó de que había alguien quien estaba aquí en la tierra. Se acordó que había hermanos de él. A lo mejor se acordó también de muchas cosas que él había vivido. A lo mejor se acordó de todas las personas con las que se rodeaba. Todo eso vino a su mente. Y dice que tuvo compasión de sus hermanos porque tenía, dice, 5 hermanos. Vemos entonces que nuestros sentidos se van con nosotros. Nuestras memorias se van con nosotros. Nos vamos a acordar de todo lo que hacemos aquí. Nos vamos a acordar de todo lo que nosotros en nuestro caminar hicimos mientras estábamos aquí en esta vida. Y si recibiste el Evangelio y si oíste de la palabra de Dios, te vas a acordar que tuviste la oportunidad de hacer el cambio, que tuviste la oportunidad de ser salvo, que tuviste la oportunidad de servirle a Cristo con todo tu corazón y probablemente no lo aprovechaste. Todos nuestros sentidos nos los llevamos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que nos vamos a acordar de toda nuestra vida y vamos a estar delante de Dios al descubierto. Ni siquiera con qué taparnos. No vamos a poder ocultarnos de su presencia. No vamos a poder ocultarnos de su juicio, porque estamos delante de un Dios que es santo y que conoce hasta lo más profundo que hay en nuestro corazón. Él conoce lo que hay en el corazón de cada uno de los hombres. Él sabe quién eres tú. Él sabe y Él sabe. Quiere decir entonces que estaremos al descubierto, estaremos expuestos delante de Él tal
cuál somos. Y no lo vamos a poder engañar. Si tú crees que nunca va a llegar ese día, te equivocas. Ese día llegará. Y dice el apóstol, cuando llegue ese día, ¿quién podrá estar firme? ¿Quién va a estar preparado para ese día? Porque si no es que la muerte, entonces es el día en que Cristo venga a hacer juicio sobre esta tierra. La única forma de poder nosotros estar firmes, la única forma de poder estar agarrados, afianzados, seguros, es por la muerte de Cristo. Es porque a través de esa muerte, es porque a través de ese derramamiento de sangre, es porque a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos está ofreciendo, nos está otorgando, nos está diciendo, yo te perdono, yo di tu vida para que tú puedas servirme con todo tu corazón. Y desde el día en que Cristo dio su sangre por nosotros, también ofreció un perdón eterno por nuestros pecados, para que cuando Él venga en las nubes de su gloria, no seamos avergonzados de Él, sino que podamos verle tal y como Él es, que podamos enfrentarnos a Él, que podamos verlo, que podamos disfrutarlo, que al llegar a la presencia de Dios podamos verlo con toda confianza, con toda seguridad. Disfrutar del encuentro con Jesús es lo mejor que le puede pasar a nuestras almas. Encontrarnos con Cristo, encontrarnos con el Creador, encontrarnos con el que dio su sangre por cada uno de nosotros. Qué gran privilegio tenemos de que un día vamos a poder encontrarnos con Jesucristo. Por eso es que estamos esperando ese momento precioso, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este puede ser el año, hoy puede venir. A lo mejor antes de que amanezca, Cristo viene. Hoy puede ser el día. La sangre de Jesucristo nos otorgó el perdón. Cristo nos dio perdón de pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En Apocalipsis es el último libro, capítulo 6, versículo 9. Vean ustedes lo impresionante de la Biblia. Perdón. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar, ¿qué vio? Las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Versículo 10. Y clamaban en alta voz. Aquí está la prueba de que podemos comunicarnos. Y le decían, Señor, vean ustedes con quién estaban hablando. ¿Con quién estaban tratando? ¿A quién le estaban pidiendo? ¿A quién? Al Señor. Señor santo y verdadero, ¿por qué no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esto significa que ya están en el cielo, murieron por causa del Evangelio, pero vemos que claman, que pueden comunicarse, que pueden hablar, que pueden hasta dirigirse a Cristo. Imagínese usted poder dirigirse a Jesús, poder hablar con Él, poder tener comunión con Él. Y aunque todavía no han sido glorificados, vemos que tienen todas estas habilidades y claman, y que entonces esto quiere decir que en el cielo hay comunicación, se pueden hablar
¿Y con quién hablan? Es nada más y nada menos que con nuestro Dios, con nuestro Señor, con Cristo el Señor. Y vemos entonces que aún en la eternidad habrá preguntas. Y le preguntan, ¿por qué? Vean ustedes, ¿hasta cuándo vas a vengar? ¿Hasta cuándo nos vas a vengarte de aquellos que se burlaban de nosotros, que nos mataban en los coliseos? De aquellos que se burlaban de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo nos vas a vengar? Esto quiere decir entonces que aún en la eternidad tendremos nosotros preguntas. ¿Por qué? Porque no lo sabremos todos. No lo sabremos todo. Aunque estemos en el cielo. ¿Por qué? Porque con Cristo nunca dejaremos de aprender. Con Cristo nunca vamos a dejar de crecer. Con Cristo siempre tendremos experiencias nuevas. Vamos siendo renovados de día en día como la aurora, hasta que el día de la venida de Cristo complete esa obra, y ya en el cielo seguiremos creciendo, seguiremos reinando, seguiremos desarrollándonos, porque si dijéramos que lo sabemos todo, entonces somos como Dios, y no somos dioses. No somos como Él. Él es el Dios eterno, Él es el Dios todopoderoso, y nosotros somos sus seguidores, los que estamos aprendiendo de Él, estamos desarrollándonos. Por eso vemos que aún con todo eso Él nos protege y nos guarda. Por eso tenemos que aprender a guardarnos en la palabra de Dios. Escuche esto, es algo muy importante para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. La palabra guardarnos es la palabra tereo, y significa preservar, proteger y guardar. Y esta palabra, la otra palabra que es la palabra ek, y viene de otra raíz, y de ahí viene la palabra eclesia, y significa iglesia. Ek significa sacados, eclesia fuera. ¿Qué significa esto? Que nosotros fuimos sacados fuera. La iglesia es un grupo de gente que hemos sido sacados fuera, o sea que fuimos sacados del mundo. Quizás esto no sucedió físicamente, pero como dijo Cristo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Por qué? Porque fuimos sacados del mundo. Y ya no pertenecemos al mundo. Hemos sido sacados del mundo espiritualmente. Cuando Cristo entró en mi vida, cuando yo me entregué a Él, cuando le di mi vida a Jesús, entró a mí y a esta nueva vida a la que yo entré, en la que me estoy desarrollando, que aunque esté en el mundo, aunque camine en el mundo, sigo en mi cuerpo, me mantengo como estoy todavía, pero interiormente yo ya no soy ciudadano de este mundo. Escúcheme muy bien. Cuando nosotros nos entregamos aquí, la Biblia dice que nos sacó del mundo. Y aunque nosotros andemos caminando por el mundo, aunque andemos todavía utilizando las cosas del mundo, viviendo en el mundo, sigo en este cuerpo, pero interiormente hubo un cambio radical en mi vida. Desde que yo me entregué a Jesús y le di mi vida a Él, y Él entró a mi vida, yo desde ese momento ya no soy ciudadano de este mundo, o sea, ya no pertenezco a este mundo. Ya no soy parte del mundo, porque nuestra ciudadanía, dice la Biblia, está en el reino de los cielos. Cambiamos completamente de ciudadanía, entramos a un ambiente espiritual
donde tenemos puestos los ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y si pertenezco a la ciudadanía del reino de los cielos, de donde espero a mi Salvador, de donde estoy esperando a Cristo, ya desde el día que yo me entregué a Jesús, ya desde ese momento tengo la eternidad dentro de mí. Cambiamos de ambiente. Un cristiano no es cualquier cosa. Un cristiano no es un simple religioso. Un cristiano es alguien que fue sacado del mundo y cambió desde ese momento de ciudadanía. Cambiaron sus convicciones, cambiaron su estilo de vida, cambió su vista, cambiaron sus pensamientos, cambió absolutamente todo, porque ahora ya no pertenezco al ambiente del mundo. Cristo hizo algo tan nuevo, tan profundo, tan real, que me dio la visión del reino de los cielos. Y por eso tenemos que tener puestos nosotros los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué puede darte la tierra? Por favor, dime, ¿qué te puede dar? ¿Será que las cosas del mundo son más valiosas que las que contiene el reino de los cielos? ¿Será que el oro, la plata, la riqueza, todo lo que contiene este mundo es más valioso que lo que Cristo nos ha ofrecido en su venida? Llevarnos y trasplantarnos en el reino de los cielos. ¿Valdrá entonces la pena servir a Jesús mientras estemos en esta tierra? Sí vale la pena, porque no hay nada que se pueda comparar con las cosas que Dios ha prometido a todos aquellos que le aman y están esperando pacientemente el tiempo de su venida. Nuestra pasión, nuestra vista, nuestra entrega debe de ser precisamente en eso que Jesús nos dijo: pongan la mira en las cosas de arriba. Y no solamente nos dijo esto, nos dijo: mi reino no es de este mundo. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra permanece para siempre. Nosotros estamos ya en lo eterno, estamos ya en las cosas eternas, ya las cosas temporales, óigame bien, no nos llaman la atención como para entretenernos en ellas y perder la vista de lo que Dios nos ha prometido. Ya no. Cristo hizo un cambio precioso, radical en nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener puestos los ojos, como decía Pablo, en el autor y consumador de nuestra fe, porque allí está mi salvación. Amén. Desde el día en que creí en Jesús, la eternidad comenzó a llenar mi vida. La eternidad comenzó a llenar mis pensamientos. La eternidad comenzó a llenar todo mi ser. ¿Por qué? Porque ya tengo comunión, ya tengo comunicación con el que está reinando en ese lugar. Ya estoy al corriente con él. Ya comencé a tener esa comunión profunda con él. Óigame bien, y desde el día en que nosotros comenzamos a tener esa comunión profunda con él, comenzamos a identificarnos más y más y más y más con ese reino que nos espera. Por eso es muy importante tener comunión y comunicación con él. Es de vital importancia. ¿Por qué? Porque el reino eterno comienza a funcionar de nosotros. Comienza este reino espiritual a crecer a través de la oración. Comienza este reino espiritual a crecer en mi vida a través de la lectura de la palabra de Dios.
A través de esta comunión, Dios comienza a llenarme de fe, de confianza, de convicciones, de tal manera que puedo decir que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que amamos a Cristo, porque Él nos amó primero a nosotros. Él dio lo mejor de Él para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y ahora podemos decir: gracias, Cristo, por esa salvación que me ofreciste. Yo la he tomado muy en serio. ¿Y tú qué dices? También. Desde que yo tengo su Espíritu Santo en mi vida, ahora ya puedo venir a la Biblia, a la palabra de Dios. Puedo venir y puedo ver lo que Él escribió, y ahora puedo entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienes que tener el Espíritu Santo en tu vida para poder examinar y entender lo que la Biblia dice. Porque todo lo que está escrito dice la palabra de Dios que se tiene que examinar espiritualmente. Pero si vienes a ponerle condiciones a la Biblia, a ver qué no me gusta, a ver qué no se acomoda a mi vida, a lo que quiero, a lo que pienso, porque el hombre siempre quiere de metiche intervenir y cree que tiene la razón. Gloria a ti, Señor. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, dice que podemos examinar y ver lo que la Biblia dice, porque si no tienes el Espíritu Santo de Dios, no la vas a poder entender. Porque se tiene que examinar espiritualmente. Y para examinar espiritualmente tienes que tener el Espíritu Santo en tu vida. Si tú eres de este mundo y no tienes las cosas de Cristo, jamás vas a poder entender lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña, aunque seas un filósofo, aunque seas el hombre más estudiado de la tierra. Porque el hombre natural, dice Hebreos, 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son espirituales y le van a parecer que es una locura. ¿A quién se le ocurre creer que va a venir Cristo y los va a transformar? Están locos. Ahí están emocionándose diokis, dice el super sabio, el super inteligente. Pero cuidadito, porque es una promesa que Cristo le hizo a todos sus redimidos, a todos los que le aman, a todos aquellos que han creído en Él. Es una promesa que Cristo nos dijo. Por eso es muy importante que entendamos que ya no somos del mundo. Estamos aquí, pero ya no pertenecemos al mundo. Ya no somos parte del mundo, ya no participamos de las cosas del mundo, ya no participamos de las fiestas paganas del mundo, ya no somos idólatras, ya no creemos en la hechicería, ya estamos dentro de un ambiente espiritual donde Dios está formándonos para su gloria y para su honra y para llevarnos fuera de este mundo. ¿Cómo la ven? ¿Cuánto dices yo me voy con Él? Ahora es el momento. Porque vemos que el mundo que nos rodea siempre está atentando contra nosotros. Constantemente. Atenta contra nuestra moral, contra la moral de nuestros hijos. Quiere destruirlos. Por eso vamos a notar que cuando nos entregamos a Jesús, inmediatamente vemos cómo esa corriente del mal comienza a trabajar para destruirnos. Y cuando nosotros somos probados en todas estas áreas de nuestra vida, en las áreas morales, espirituales, entonces cuando vemos esto, tenemos que ser conscientes: o estás o no estás con Cristo. Vas a tener que tomar una decisión.
¿Y qué es lo que sucede? Por ir en contra de lo que la gente hace, nos persiguen, nos critican y nos dicen, ¿y qué es lo que sucede? Que ya no estamos a gusto aquí en el mundo. ¿Y quién no va a estar incómodo en un mundo? Pues si no es nuestro, o sea, no nos pertenece. Al menos que no pertenezcas a Jesús, pues vas a estar muy cómodo y vas a querer seguir más y más y más y más. Pero cuando nosotros nos hemos entregado a Jesús, comenzamos a sentir las incomodidades del mundo. Y lo único que nos llena es la palabra de Dios. Por eso es que cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que estamos en un mundo imperfecto, que estamos en una iglesia imperfecta, que hay muchos humanos que son imperfectos, pero ya tenemos la solución. Ya sabemos a dónde ir, ya sabemos que en la palabra de Dios está la solución. Y cuando hay este tipo de situaciones en nuestra vida, vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y nos consuela, nos anima, nos da ánimo, nos da fortaleza, nos dice buenas noticias, porque aquí están las buenas noticias para los hijos de Dios. Aquí dice que todos aquellos que están esperando en Jesús un día van a ser transformados y no van a saber lo que es la muerte. Yo creo que nosotros vamos a ser esa generación. Ojalá que sí. Ojalá y ojalá y ojalá. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos enfocar nuestra atención en Cristo Jesús. Tenemos que enfocar nuestra atención, tenemos que enfocar nuestras convicciones, tenemos que tener puestos los ojos en Cristo y no despegarnos de Él. Que todo este año Cristo sea el centro de tu enfoque. Que todo este año Cristo sea el que tome el control de tu mente, de tu corazón, de tu ser, y no te apartes nunca de Él. En Gálatas capítulo 4, quiero que ustedes vayan conmigo. Vamos a leer en el versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 4 y 5. Mas venido el tiempo del cumplimiento, que dice la Biblia, Dios envió a Jesucristo, a su Hijo Jesucristo, hecho de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibamos la adopción de ser hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vosotros. O sea que nosotros tenemos que tener esa porción, ese poder, eso que necesitamos para poder ser transformados en el día de la venida de Cristo. Pero la razón más importante por la que Dios envió su palabra hecha carne a este mundo fue por el gran vacío que teníamos. Porque existía un gran vacío en la humanidad. Y vemos que lo que sucedió en los tiempos de Cristo se vuelve a repetir en este tiempo. Ya los religiosos del tiempo de Cristo, ya ese tipo de religiones que existían, ya no podían satisfacer el hambre que había en el hombre, el hambre que había en la humanidad. Y por eso es que en este tiempo vemos que se repite lo mismo. Ya no existe nada que pueda satisfacer el hambre que hay en la humanidad. Ya ni la inmoralidad, ni el paganismo, ni la idolatría, ni la depravación sexual, nada absolutamente puede satisfacer las necesidades más profundas del alma, porque para esto apareció el Hijo de Dios. Óiganme bien, para deshacer esa obra del diablo que estaba en nosotros. Y ahora sí realmente podemos decir que hemos encontrado el sentido a nuestra vida. Cuando nos entregamos a Jesús, nos vemos realmente como Cristo quiere vernos. Y como Dios miró ese vacío en nosotros,
Es por eso que Dios decidió salvar a los pecadores. A los pecadores que no tenían nada, ninguna forma de cómo nosotros pudiéramos defendernos del pecado. Estábamos indefensos, no podíamos oponernos al pecado porque había una ley tan fuerte y tan profunda dentro de nosotros que nos hacía pecar contra Dios. Pero cuando llegó Jesús, vino el cambio radical a nuestras vidas y ahora podemos decir que todo lo podemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la fuerza, Él es el poder, Él es el que nos fortalece. Y ahora ya no estamos indefensos. Cristo está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir: Cristo está conmigo como poderoso gigante? Cristo está conmigo como poderoso gigante. Él me defiende, Él me ayuda, Él me fortalece, Él me da ánimo para seguir adelante. Sin Cristo no vamos a poder salir adelante. Lo necesitamos. Te necesitamos, Señor, te necesitamos a cada instante, a cada momento, a cada paso que damos en la vida. Necesitamos a Cristo. Aprendamos a depender 100% de Él y Él va a hacer el cambio que nuestra alma, que nuestra vida necesita. Ahí donde están, inclinen su rostro. Padre Celestial, te necesitamos. Necesitamos tener una visión. Necesitamos tener una pasión. Necesitamos tener una visión profunda, Señor, de ese reino precioso que le has ofrecido a tus hijos. Señor, pon esa visión.